pesadilla? Fantasmas de los castillos de Irlanda. Buh. ¿Creen en los fantasmas? Eso es algo que le preguntan a los niños 1.000.000 de veces. Y si su respuesta es no, les preguntaré esto. ¿Han visitado los castillos de Irlanda? Muchos dicen que solo se necesita un viaje para volver creyente a cualquiera. La historia de Irlanda está llena de testimonios acerca de extrañas apariciones en extraños lugares. Muchas se basan en la realidad, muchas en leyendas. Como sea, son historias imposibles de ignorar. Un viaje a Irlanda puede parecer una travesía en el tiempo a una tierra de mitos y leyendas. En la costa oriental, en el condado de Carlow, la aldea de Clonegal es el hogar del castillo de Huntington. Muchos dicen que este lugar histórico está embrujado por tenebrosas apariciones de otro mundo. La familia Kavanagh construyó el castillo en el siglo XIV. Desde entonces, muchas otras familias han comprado el castillo Huntington. Con cada familia se le han agregado nuevas secciones y reconstruido otras. Pero algo ha permanecido igual. La sensación de que el castillo está impregnado de una presencia antigua y mística del oscuro pasado irlandés. Dicen que esta presencia es tan poderosa que incluso es palpable afuera de los muros del castillo. En este campo cercano, un hombre afirma que vio a un grupo de personas vestidas en largos hábitos. De hecho, los ha visto muchas veces. Pero cada vez que intenta acercarse para verlos mejor, desaparecen. La familia Dorden Robertson es dueña del castillo desde los 1700. El dueño actual es David Dorden Robertson. Cuando tenía 17 años, me quedé dormido en el sillón de la biblioteca. No sabe cuánto tiempo durmió. Cuando despertó, dice que la habitación se llenó con una brillante luz y el sillón parecía estar girando. De pronto, vio dos extraños rostros que lo miraban fijamente. Después dijo que sintió que su cuerpo se elevaba y flotaba sobre el sillón. David se preguntaba si estas figuras espectrales habrían salido de un oscuro capítulo en la historia de Irlanda. A los habitantes originarios de Irlanda se les llamaba celtas. Hace 1500 años un grupo de hombres se separó de los demás. Los llamaban druidas. La leyenda de los druidas es una de las más conocidas en la mitología irlandesa. Como los líderes religiosos de la época, con frecuencia eran tan respetados como los reyes y jefes celtas. Según la leyenda, podían comunicarse directamente con los dioses, pero ese era solo uno de sus poderes. Se creía que podían crear bruma y encender fuego a voluntad. Los druidas imponían respeto, pero también eran temidos. Y con motivo. A veces, cuando querían complacer a los dioses, ofrecían un sacrificio humano. Algunos creen que las figuras que vio David Dorden Robertson contemplándolo en la biblioteca eran los fantasmas de antiguos místicos. Los druidas volvían a la tierra que una vez controlaron, como buscando a su siguiente víctima. Cuando termina otro día en el castillo Huntington, la verdad permanece oculta en la neblina del tiempo. ¿Habrá regresado de la tumba este héroe de la guerra para salvar el castillo familiar? Muchos creen que una casa embrujada es una pesadilla viviente. Pero según los residentes de un castillo irlandés, un fantasma hizo sus sueños realidad. El castillo Leslie está en el condado de Monaghan.
cerca de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. El obispo John Leslie compró y nombró la propiedad en 1774. Desde entonces ha estado en manos de su familia. Hoy, su descendiente Samantha vive aquí, pero estuvo muy cerca de unirse a él. Enero 1996. Fue por la mañana. Samantha estaba sola, cocinando en la cocina del castillo. De pronto, escuchó un extraño sonido a sus espaldas. De la nada, un puñado de semillas de naranja se estrelló en el muro que estaba a su lado. Miró a su alrededor. No vio a nadie. Otro día, mientras Samantha hacía el almuerzo, dice que la licuadora de pronto se encendió. Cuando se dio la vuelta para apagarla, descubrió que ni siquiera estaba conectada. Pero los huéspedes del castillo han tenido las experiencias más extrañas. Una noche, en la denominada habitación roja, una extraña luz blanca despertó a una pareja que se había quedado a dormir. Paddy, Paddy. Rodeaba a un hombre que estaba parado en la cómoda y que registraba las gavetas. Mientras los veían aterrados, el hombre y la luz se desvanecieron. Unas semanas después, de nuevo en la habitación roja, otra pareja dice que despertó para ver al mismo hombre en la cómoda. El hombre se dio la vuelta y caminó hacia su cama. Se puso el índice en los labios y susurró suavemente. ¡Shh! Y desapareció. Pero el hombre y la extraña luz blanca no se habían ido para siempre. Unas semanas después de la segunda aparición, una tercera pareja que dormía en la habitación roja dijo que despertó para ver esa misma luz tenebrosa. Gerard. Nuevamente, ahí estaba el hombre. Esta vez en el rincón cerca del armario. Lentamente atravesó la habitación. Levantó varios papeles y sonrió. La pareja notó algo en el hombre. Algo que los otros testigos no habían visto. En la frente tenía una herida sangrienta. ¿Era esta una pista sobre la identidad de esta misteriosa aparición? A inicios del siglo XX, Norman Leslie, el tío abuelo de Samantha, vivía en el castillo con su madre. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se ofreció como voluntario. En el castillo, la madre de Norman, Lady Leonie Leslie, le escribía constantemente, deseando que volviera pronto. La mañana del 18 de octubre de 1914, parecía que se había cumplido el deseo de Lady Leslie. Un empleado del castillo le dijo que había visto a Norman muy cerca del lago del castillo. Pero una hora después no había señales de Norman. Y al anochecer se hizo evidente que Norman no llegaría. Una semana después, Lady Leslie recibió un telegrama. En el fondo sabía que eran malas noticias. Norman murió en acción el 18 de octubre de 1914, el mismo día que lo vieron en la orilla del lago. Era casi como si Norman hubiera vuelto a casa ese día para despedirse. Ahora, Samantha cree que su tío abuelo ha regresado otra vez. Cree que él fue quien lanzó las semillas contra el muro y quien encendió la licuadora. Y ya que la habitación roja era la antigua alcoba de Norman, está segura de que él fue el que apareció ahí y le estaba enviando un mensaje. En aquella época la familia de Samantha intentaba probar que eran los dueños legítimos del castillo, pero no encontraban un documento importante que necesitaban para el caso.
Samantha había perdido la esperanza. Cuando los huéspedes le hablaron de los papeles que el fantasma les había mostrado, decidió buscar de nuevo. Cuando abrió un expediente, un escalofrío recorrió su espalda. Había encontrado los papeles perdidos y dice que el fantasma del tío abuelo Norman salvó el castillo de la familia. Envidiosos, conocidos como poltergeist. Eso es exactamente lo que se reportó en el condado de Limerick, en la costa oeste de Irlanda. El escenario fue el castillo de Glynn, construido en 1789. En la actualidad es propiedad de la familia Fitzgerald. 2 miembros del personal del castillo dicen haber sentido recientemente la ira de un poltergeist. Nancy y May son hermanas. Trabajan en el castillo de Glynn desde hace más de 40 años. En todo ese tiempo dicen que jamás habían tenido una experiencia paranormal. Pero una noche en 1991 todo eso cambió. Fue un poco después de la medianoche cuando Nancy apagó la luz. Poco después, escuchó un ruido en la escalera. ¿Era alguien que subía? Nancy dice que parecía que la persona estaba haciendo esfuerzo. El miedo se apoderó de ella. Nancy despertó a otra empleada del castillo, una, quien dormía en la habitación de al lado. Una dijo que también estaba despierta y que también había escuchado el sonido. Después, caos completo. Aterrada, Nancy cruzó la habitación en la oscuridad y encontró el interruptor de luz. En cuanto la encendió, todo quedó en silencio. Abrió la puerta y echó un vistazo. Nada. El caos había cesado, si es que había sido real. Sir Desmond Fitzgerald es el dueño del castillo Glynn. Él piensa que el incidente podría estar relacionado con una experiencia que vivió de niño. Después de que su madre le leyó una historia, Desmond se dirigía a su habitación cuando vio algo que jamás olvidaría. Un pedazo de soga que flotaba en el aire. ¿Qué pasó? No hay nada ahí. Pero cuando llamó a su madre para mostrársela, la soga misteriosa había desaparecido. No tengas miedo. Recoge el libro y entra. ¿Había sido producto de su imaginación? Desmond descubrió que en 1877 había ocurrido un terrible accidente. Estaban pintando el castillo. Para llegar al techo sobre la escalera, los pintores construyeron un andamio con tablas de madera y gruesas sogas. Pero ocurrió una horrible tragedia. Inesperadamente, una de las sogas se deshiló. El pintor del andamio cayó. Murió al instante. Algunos se preguntan si la soga que vio Desmond era una visión de la soga que causó el trágico accidente casi 100 años antes. El castillo Glynn no quiere revelar la respuesta, al menos aún no. El castillo Ladd se ubica en el condado de Offaly. Fue construido en los 1300. Pero según la leyenda, las apariciones tienen relación con una aterradora historia sangrienta que comenzó en 1532. Ese año murió el capitán local Mulrooney O'Carroll. Su hijo, el sacerdote, pensó que el castillo debía ser suyo. Pero Tyche, el hermano del sacerdote, bueno, no estaba de acuerdo. Una noche en la capilla del castillo, mientras el sacerdote oficiaba una misa para la familia, Tyche subió sigilosamente por la escalera.
El sacerdote no sabía que se acercaba a su hermano para quitarle la vida. Desde aquella noche, este lugar se conoce como la Capilla Sangrienta. Pero esa horrible tragedia solo es parte del legado de horror del castillo. En una habitación al lado de la Capilla Sangrienta había un calabozo o una mazmorra. Los enemigos de la familia eran conducidos por la capilla y arrojados en una fosa de 2,5 metros en cuyo fondo había una estaca. Ahí eran olvidados para siempre. Cuando descubrieron la mazmorra a inicios del siglo XX, estaba llena de esqueletos humanos. Poco después de este macabro descubrimiento, se dice que surgió la criatura que embruja el castillo Lapp. Para entonces, el castillo era propiedad de Jonathan y Mildred Derby. Como era común en la época, a Mildred le interesaban las ciencias ocultas. Había escuchado que el castillo Lapp estaba embrujado. Quería asegurarse. Mildred cree que una sesión espiritista liberó al espíritu de un fantasma primitivo conocido como Eso. Unas noches después, Mildred estaba en la galería del castillo. Tenía la vista en el vestíbulo principal. De pronto, sintió una mano en el hombro. Se dio la vuelta y se encontró de frente con Eso. Ese fue el nombre que le dijo a la asquerosa criatura. Y lo que describió podría causarles náuseas. Era del tamaño de una oveja y tenía un rostro humano. Sus ojos eran 2 orificios oscuros y profundos. Y el olor dice que era inconfundible. El hedor de carne en descomposición. En Irlanda, un país con una larga historia de encuentros sobrenaturales, las historias de los fantasmas de los castillos jamás desaparecerán por completo. Y mientras las historias sigan vivas, el misterio no morirá. No fue exactamente un viaje de placer, ¿no? Pero la búsqueda de antiguos espíritus nunca es fácil, como no lo es decidir si creemos en ellos. La ciencia todavía no prueba la existencia de los fantasmas. A la vez, no hay pruebas de que no existen. Pero después de ver los castillos de Irlanda, algo es seguro. Si te encuentras con un fantasma, sabrás exactamente si es eso cuando lo encuentres.